Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a R Vídeos Cofrade. No sé si se me escuchará bien, espero que sí. Estoy grabando el sonido en mi móvil para que se escuche mejor. Y como veis, nos hemos salido a la calle. Y es que viendo un vídeo de una youtuber que yo sigo mucho y que me gusta muchísimo, que es Judith Tiral, os dejo abajo en la cajita de descripciones su canal, porque es totalmente recomendable, no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero tiene muchas inquietudes históricas y cosas así que a mí me gustan mucho. Y entonces dije, en uno de sus vídeos, ella visitaba Barcelona con una guía de 1800 y algo. Entonces yo, pues se me ocurrió que podíamos visitar, entre comillas, Jerez, con un mapa que encontré de 1832, si no me equivoco, ahora mismo no me acuerdo bien del año, pero de ese año. Entonces, pues vamos a recorrer ese mapa y vamos a ir conociendo las iglesias y conventos que existían en Jerez y que ya no existen. Algunos queda algún resto y otros que no queda absolutamente nada. Entonces vamos a ir recorriéndolo y teniendo en cuenta que este mapa, como decía, creo que de 1832, pues habrá iglesias que ya no estaban en ese año, que no existan en el mapa, y algunas que todavía no existían y que ya tampoco existen a día de hoy. Así que vamos a empezar y vamos a irnos por ahí, por la Puerta de Rota. A ver, varios datos que se me olvidaron decir cuando grabé este vídeo. Lo primero es informaros, por si no lo sabíais, de que la mayoría de las iglesias hoy desaparecidas en su día pertenecieron a hospitales fundados durante la Edad Media o a principios del siglo XVI. Los hospitales de la Edad Media desempeñaban una triple función. Por un lado, atendían enfermos. Por otro, eran asilos y recogían a mendigos. Y por otro, daban cobijo a viajeros y peregrinos. Felipe II, en el año 1592, ordena la reducción de hospitales, dejando a Jerez con solo 2 hospitales. Esta reducción fue realizada por San Juan Grande, patrón de la diócesis. Algunos de los hospitales de los que no tenemos mucha información, y información tan básica como el sitio donde estaban ubicados, pueden ser el Hospital de Santa Catarina o el de San Bartolomé, que sabemos que estaban por la zona del Arroyo, pero no exactamente dónde. Y, por ejemplo, del Hospital de San Bartolomé sabemos que en él se fundó en 1488 la Hermandad del Mayor Dolor. Otros hospitales pueden ser el de San Pedro en la calle Caballeros, donde se funda la Hermandad de la Veracruz, el de Santa María cerca de la Catedral, el de San Martín y el de la Natividad en el entorno de San Juan de los Caballeros, el de San José en calle Francos o el de San Sebastián junto a la actual iglesia de San Juan de Letrán, aunque de estos últimos hablaremos más adelante. También deciros que la mayoría de la información que aparece en el vídeo la he encontrado en el libro Iglesias y Conventos de Jerez, de Manuel Romero Bejarano, aunque otra información también la he encontrado a través de internet, a través de Facebook y otras páginas de cultura jerezana. Y ya, sin más dilación, seguimos con el vídeo. Bueno, pues estamos en la Puerta de Rota, como decía, y aquí no sabemos exactamente en qué punto, pero si os fijáis ahí, a ver, Lucas, graba ahí. Lucas es el que me está ayudando, mi primo Lucas es el que me está ayudando. Ahí está la calle San Blas. Y es que aquí, en la Puerta de Rota, o muy cerquita, estaba el Hospital de San Blas, un hospital que fue derribado en el siglo XVIII aproximadamente, porque empezaron a construir por las bodegas que estáis viendo actualmente aquí. Y pues se supone, se cree, que la imagen de San Blas, que es titular de la Hermandad del Desconsuelo, pues estaba en la capilla de este hospital. Así que nosotros ahora vamos a entrar por la calle San Blas y vamos a seguir nuestra ruta. En 1755 tuvo lugar el terremoto de Lisboa, y de las cosas que más sufrieron en esa ciudad fue la iglesia de San Mateo. Y es que el campanario de la iglesia se derrumbó sobre las bóvedas de la iglesia. Entonces hubo que buscar una parroquia provisional. Aquí está el Palacio de los Ponce de León, y uno de los salones lo transformaron en capilla. Así que construyeron una fachada que daba paso a esta capilla. Esta capilla hizo las funciones de parroquia durante 2 años y después fue cerrada. O sea que desde 1757 aproximadamente no recibe culto, pero si os fijáis hay elementos de la pasión y está presidida por la custodia. Así que nada, esta capilla, que no he dicho el nombre, se conocía popularmente como San Mateo Chiquito, aunque en muchos libros y demás aparece como Iglesia de San José.
Pues veréis, en este hueco que hoy ocupa la bodega existió una iglesia. Y de hecho la calle se llama San Ildefonso porque ahí estaba la iglesia de San Ildefonso. No sabemos exactamente en qué año se funda esta iglesia, pero sí sabemos que en el siglo XV existía y que en el XVI fue reconstruida para que al final, en el XVII, fuera definitivamente abandonada, a mediados del XVII más o menos. No sabemos, no hay constancia ni de imágenes ni de planos, nada de esta iglesia, solo que por ejemplo, en el plano, en el mapa que estamos siguiendo hoy, existe y aparece aquí, en este hueco. Lo único que sí sabemos es que en esta iglesia estuvo la Virgen del Socorro y que fue una iglesia construida por la familia Dávila. Nosotros vamos a continuar a ver la siguiente iglesia, que está justo ahí al lado, el Espíritu Santo. Pues como veis estamos en la puerta del Espíritu Santo. Este convento fue el más antiguo de las órdenes femeninas que hubo en la ciudad y se remonta al año 1324 las primeras noticias que hay de ello, o sea, el siglo XIV. En este convento pues se comenta, por ejemplo, que se inventaron los tocinos de cielo, o sea, es decir, que el tocino de cielo es Made in Jerez y que nació en este convento. La iglesia actual, la que se ve ahí al lado, es del año 1577. Las monjas que habitaban en este convento estuvieron aquí hasta el año 2005, cuando ya lo dejaron y se sufrió uno de los mayores saqueos de obras de arte que ha vivido nuestra ciudad, porque es que arrasaron con todo el convento prácticamente. Destaca de esta iglesia, voy a intentar poner alguna foto, el ábside que tiene forma de venera, forma como si fuera redonda y representa la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, vamos. Por eso se llama el convento del Espíritu Santo, o a partir del convento de llamarse Espíritu Santo, hicieron, mejor dicho, ese altar mayor. Y también decir, ya como último, que en el interior, o sea, dentro de lo que es el convento, pues se conservan dependencias como la sala capitular o los claustros. En 1563 sabemos ya de la existencia del lienzo de Nuestra Señora de la Antigua, un cuadro, ¿vale? Por así decirlo, un icono de una imagen de la Virgen que no sabemos ahora mismo dónde está y que dio nombre a esta capilla que se edificó en 1719 y que desde 1837 no tiene uso. En el año 1255 Jerez cae bajo el dominio de la Corona de Castilla y la mezquita, que formaba parte de su alcázar, se convierte en una iglesia dedicada a Santa María. Unos años más tarde, los mudéjares organizan una revuelta en la ciudad e incendian esta iglesia, salvándose solo la imagen de la Virgen milagrosamente. Es por eso que el rey Alfonso X le dedicó una de sus cántigas. La iglesia, como formaba parte del conjunto del alcázar, pues pertenecía un poco a la familia que en ese momento estuviera a cargo del alcázar. Y hasta finales del XVI estuvo con vida, pero ya a partir de ahí comienza a decaer su uso. De nuevo, en el siglo XVII hay constancia de que fue utilizada como capilla de uso doméstico, pero poco tiempo después ya definitivamente cae en el olvido. Aún así, en los años 70 del pasado siglo fue restaurada junto a todo el resto del conjunto monumental del alcázar. Pero lo que sí es verdad es que, al igual que en Pendón de la ciudad, la Virgen desapareció.
Imaginaos que estamos en el año 1568 y que sois comerciantes de carne, de pescado, de verduras y que no podéis asistir a misa porque tenéis que atender vuestro puesto. Pues la iglesia en ese siglo XVI construyó aquí, más o menos en esta zona. Pasa que como la pescadería hay mucha gente que está todavía en la post-almuerzo, nos hemos venido un poquito más hacia la Plaza del Arenal para que no se meta mucho ruido. Pues, como decía, la capilla de la carnicería, construida en 1568, para que los comerciantes no tuvieran que abandonar sus puestos y pudieran escuchar misas. Se comenta que destacaba sobre los toldos el campanario de la capilla, y lo último que sabemos de ella es que los pocos restos que quedaban fueron destruidos para construir el actual edificio de los sindicatos. Nos hemos venido hasta calle Armas, porque en 1750 se construyó aquí, no sabemos en qué lugar de aquella acera en concreto, un hospicio para niñas huérfanas, con su propia capilla, y que estuvo abierto aproximadamente hasta 1850. En este hospicio se enseñaba a las niñas a coser, planchar, lavar, todo lo relacionado con las labores del hogar, para que pudieran en un futuro servir en la casa de las grandes familias de aquella época, del Jerez de aquella época. Vamos a hablar ahora del Hospital del Pilar y del Convento de San Agustín, los dos ubicados aquí. Primero fue Hospital del Pilar, que fue fundado a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, y de hecho la Cofradía del Pilar se ubicó aquí en torno a 1491. Posteriormente, con la reducción de hospitales de la que ya hemos hablado al principio del vídeo, este hospital se cierra y pasó a ser propiedad de los agustinos que se encontraban en la ermita de Guía, aquí abajito. La Virgen del Pilar, que era propiedad de este hospital, hoy en día se sigue conservando en la parroquia de San Miguel, aquí justo al ladito. Los agustinos, cuando llegaron aquí, construyeron una nueva iglesia que se encontraba pues donde ahora se encuentra este bloque tan feo y tan grande. Ahí estaba la iglesia de San Agustín. Los frailes fueron exclaustrados en 1835 y la iglesia continuó abierta hasta 1919, pero finalmente su estado de ruina hizo que la demolieran. En su lugar construyeron primero un cine de verano y después el edificio que vemos aquí. Lo que era el convento, que está justo aquí al ladito, en un primer lugar fue cuartel de infantería para hacer luego de la Guardia Civil, y actualmente es un centro de negocios de la zona franca de Cádiz. La Virgen del Socorro, que como habíamos dicho antes venía de la iglesia de San Ildefonso, acabó en esta iglesia. También fue la sede de la Hermandad de la Coronación de Espinas. De hecho, la única imagen que conservamos del interior de San Agustín a día de hoy es del paso de palio de la Virgen de la Mayor Aflicción. Asimismo, durante unos años también fue sede de la Hermandad del Nazareno. De esta iglesia también era la imagen del Cristo de Burgos, que hoy se conserva en la iglesia de los Remedios, en la Puerta Real. Pues nos encontramos en la calle Santa Clara, en el barrio de San Miguel. Aquí en esta calle estuvo un convento que duró solo 5 años. Y es que en 1540 se establecieron aquí en esta calle las monjas de Santa Clara y estuvieron hasta 1543, que se fueron al antiguo Hospital de San Pedro, ubicado en la calle Caballeros. Allí estaba la Hermandad de la Veracruz, con la que no se llevaron muy bien las monjas, y en 1544 la Hermandad de la Veracruz pagó para que se fueran las monjas de allí. Las monjas volvieron a esta calle, pero solo duraron un año más. En 1545 se fueron al convento de Madre de Dios, también de las monjas de las Clarisas, de las monjas de Santa Clara. Diréis, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues que esta zona era un poco problemática porque había mujeres que se dedicaban a la prostitución y entonces las monjas pues aquí no estaban muy cómodas y entonces decidieron marcharse, como decimos, al convento de Madre de Dios.
Vamos a parar un momento y vamos a dejar al Roberto de la grabación hablando solo. ¿Por qué? Porque primero no se le escucha muy bien el audio y segundo se le escucha ahogado. Entonces, el Roberto que está editando os voy a explicar un poco lo que dice este Roberto. Y os comento que a mediados del siglo XVIII la situación de las mujeres incurables en Jerez era pésima. La abandonaban a su suerte a las afueras de la ciudad. El párroco de San Miguel construyó una casa en la calle Pollo en 1734 para acoger a estas mujeres, donde había un Cristo que se le conocía como el Cristo del Desagravio. De ahí que esta casa se haya conocido durante mucho tiempo como la Casa del Cristo, una casa que está llena de leyendas y se habla mucho de fantasmas y espíritus. En 1753, varios años después, se traslada a la calle Vicario, construyendo hospital y capilla. Funcionó como hospital hasta 1840 y luego como hospicio femenino hasta mediados del siglo XX. Desde 1984 es el colegio El Aljibe y aún conserva 3 retablos en su interior, aunque sin las imágenes. En 1897, aquí al ladito, en la calle Pedro Alonso, estamos en la calle Caballero, ¿vale? En la calle Pedro Alonso, justo aquí al lado, se establecen en el número 16 unas salesianas que se conocen en ese momento como las salesianas de Pedro Alonso y construyen un colegio, el Colegio de María Auxiliadora, que con los tiempos se fue ampliando y llegó hasta aquí, hasta la calle Caballero. En concreto, como veis aquí detrás, estaba la capilla de este colegio, que albergó a la imagen de María Auxiliadora que hoy se conserva en Monte Alto. Este colegio estuvo ubicado aquí en Pedro Alonso, esquina con calle Caballero, hasta 1973, en el que se trasladaron al actual colegio de Monte Alto. La capilla, que como sabéis estaba aquí, justo detrás, estuvo en pie hasta el año 2006, ya con otras funciones, no como capilla, pero estuvo en pie hasta el 2006, en el que fue derrumbada para construir los pisos que veía de detrás. Bueno, pues este edificio que vemos aquí atrás, que hoy en día es un hotel, fue construido en 1856 para viviendas, pero después la familia que era propietaria lo donó a la Congregación de las Siervas de María, que estuvieron aquí pues desde finales del 19, principios del 20, hasta el año 1998. La capilla que veis es posterior al edificio del hotel, pero no sabemos exactamente en qué época fue construida. Ahora mismo pues es el restaurante del hotel. En el año 1542 aproximadamente se funda la Hermandad de la Veracruz en el Hospital de San Pedro, en la calle Caballero. Pocos años después se mudarían aquí, a esta zona, a construir su monasterio propio, siendo habitado por franciscanos y trinitarios, dependiendo un poco del año. Primero estuvieron los franciscanos, después los trinitarios y después de nuevo los franciscanos. Así hasta 1835, en el año que fueron exclaustrados. La iglesia continuó abierta hasta el año 1868, en la que fue derribada, y posteriormente pues se construiría el actual Teatro Villamarta. De esta iglesia se conservan, pues por ejemplo, el Lignum Crucis que se conserva en la parroquia de San Miguel, el retablo de ánimas de la catedral o la Inmaculada de la sacristía de Santo Domingo, así como las imágenes del Cristo de la Esperanza y San Juan Evangelista de la Hermandad de la Veracruz. No la Virgen de las Lágrimas, que gozó de mucha devoción, incluso la calle Santa María, que se encuentra aquí al lado, era por ella, sino que la actual Virgen pues vino a sustituir a esa talla hoy desaparecida. Y nosotros, pues que vamos a terminar hoy aquí, porque ya se nos está haciendo de noche y se nos va la luz y queremos que veáis todo con la mayor luz que podáis. Y entonces nosotros nos vamos a emplazar a un próximo vídeo para conocer pues otras tantas iglesias y conventos que ya no existen en Jerez. Nada, como siempre agradeceros a todos el estar ahí, darle a me gusta al vídeo, compartir si os ha gustado, síguenos en Instagram y nada, nosotros pues nos vemos como siempre el próximo domingo. Hasta la próxima.